Gloria al Señor. Este año 2016 es el año de la multiplicación y es el año de la expresión de la iglesia manifestando el poder y la gloria del Señor en todo sentido. Es glorioso poder haber pasado ya este año y poder estar recibiendo las directrices de nuestro apóstol cuando nos dice: ciertamente olvido lo que queda atrás, nos extendemos a lo que está delante de nosotros. Ese es el tiempo de extendernos, es el tiempo de creerle a Dios, es el tiempo de movernos en lo sobrenatural y declarar que este año es el año de extendernos al premio de nuestro supremo llamamiento. Y por eso tanto gozo haber pasado del 2015 al 2016 y poder empezar a hacer las cosas nuevas que el Señor ha determinado para Misión Cristiana del Calvario. Hoy continuaremos trabajando con el manual de la multiplicación y estaremos trabajando la lección número 8 y estaremos viendo ahí el tema: el discipulado en los grupos de comunión familiar y la multiplicación. Qué importante y qué necesario es que hoy, a través de lo que ya nos fue revelado, podamos corregir, podamos hacer las cosas correctamente y poder recibir lo que el Señor ya ha prometido para cada uno de nosotros como Misión Cristiana del Calvario. El tema entonces es el discipulado en los grupos de comunión familiar y la multiplicación. En las preguntas para reflexionar encontramos tres preguntas que son importantes. La primera de ellas tiene que ver y dice así: ¿conoces cuál es la función de los grupos de comunión familiar? Número 2 dice: ¿sabes por qué los grupos de comunión familiar son un recurso para multiplicarnos? Y pregunta número 3: ¿has aprovechado el recurso del grupo de comunión familiar para evangelizar a otros? Estas tres preguntas ya me van a indicar a mí lo que los discípulos han estado creyendo, han estado ejecutando y lo que han estado practicando, y si ya salieron de lo tradicional a lo que es el diseño del Señor. Por eso es importante hacer las preguntas a cada discípulo y poder oírlos y ver qué es lo que ellos han entendido y qué es lo que están aplicando y cómo lo están aplicando, para que podamos ubicarlos, corregirlos y llevarlos en el diseño del Señor a la realización correcta de los grupos de comunión familiar y poder así tener la multiplicación que Dios ha dicho que tendremos a través de este recurso de los grupos de comunión familiar. En el texto para memorizar dicen las Escrituras en Hechos 5:14: y los que creían en el Señor, dice, aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres. Encontramos en este versículo ya la expresión evangelizadora de multiplicación de la iglesia. Encontramos en el libro de los Hechos capítulo 1 verso 8 cuando el Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El poder es para testificar, el poder es para enseñar, el poder es para predicar, el poder es para discipular. Me tomé el tiempo para hablarles sobre esto por la experiencia que la iglesia ya estaba teniendo dentro de ellos mismos. Había un crecimiento, como dice la Escritura, y los que creían en el Señor aumentaban más, dice, gran número así de hombres como de mujeres. Si usted recuerda, la evangelización de Pedro trae como consecuencia una cosecha de 3,000 y luego otra de 5,000, y la iglesia se fue multiplicando.
Pero no fue solamente el trabajo de Pedro, sino el trabajo de la iglesia haciendo su función y cumpliendo con el diseño del Señor, que es precisamente lo que hoy usted y yo vamos a aprender para poder ejecutar correctamente. Hemos estado trabajando este manual y precisamente este tiempo es un tiempo para ver lo que Dios ha prometido, lo que Dios ha establecido para Misión Cristiana del Calvario. En el contenido de la lección encontramos ya varias instrucciones y directrices que nuestro apóstol nos ha trasladado para que podamos nosotros caminar ya no con estrategias humanas, sino que vayamos y trabajemos con el diseño del Señor. Si aplicamos correctamente lo que está en las Escrituras, vamos a ver entonces ese aumento, ese crecimiento, esa multiplicación a tal grado que nos quedaremos perplejos, atónitos de ver la gloria del Señor en medio nuestro. Sé que en Misión Cristiana del Calvario está atravesando por un momento glorioso de extenderse, de alcanzar, de lograr aquello que el Señor ya estableció para nosotros. Ha habido una multiplicación de discípulos, ha habido una multiplicación de maestros, ha habido una multiplicación de grupos, se ha desarrollado la iglesia. Y eso quiere decir que ya hay un avance, pero no es todo lo que el Señor tiene para nosotros. Estos solamente son los principios de cosas gloriosas que el Señor ya dijo que van a pasar en medio nuestro. En el contenido de la lección encontramos que la multiplicación y el crecimiento no son producto de algo mágico o automático. Fíjate bien en esto. No es que esto que Dios dijo que va a pasar solo porque va a pasar. Sencillamente ya Dios planificó, ya Dios nos dijo cómo, ya Dios dijo que sí va a haber una multiplicación, pero no es para que nos crucemos de brazos y digamos, pues Dios ya dijo, Dios lo va a hacer. No, ciertamente Dios dio la promesa de la multiplicación, pero no será algo mágico, ni será tampoco algo automático que va a ocurrir en un momento dado, sino que tiene que ver con lo sobrenatural de Dios y el accionar de la iglesia en cuestiones de los mandatos, haciendo conforme al plan y al diseño del Señor. Cuando yo hablo de mandatos, inmediatamente vamos a entender que estamos hablando del libro Un Modelo a Seguir, donde encontramos los mandatos del Señor para que precisamente sean esos mandatos los que se ejecuten en cada grupo de comunión familiar. Muchas personas se han cansado y otras se han frustrado al querer ejecutar la tarea de evangelización, porque solo se han limitado a dar su casa, a prestar su casa y esperar que la gente llegue, a ver si llegan, de repente llegan. Y lo más certero es que no van a llegar. Estamos esperando y queremos que la gente llegue, pero aunque Dios ya prometió la multiplicación y el crecimiento, la tarea de la iglesia no es solo esperar, la tarea de la iglesia es ejecutar. La tarea de la iglesia es que nosotros accionemos sus mandatos. Y el primer mandato tiene que ver con adoración. Y el segundo mandato tiene que ver con evangelización. Y el tercero tiene que ver con discipulado. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? El discipulado en el grupo de comunión familiar y la multiplicación. Esta es una herramienta que Dios nos ha dado, precisamente para que haya una multiplicación, pero en el accionar de la iglesia, en el accionar conforme a los mandatos del Señor, veremos cumplida la promesa del Padre de ser una iglesia multiplicada. Ese es el plan de Dios, ese es el diseño del Señor, eso es la promesa del Señor.
pero no nos quedemos solo con la promesa, accionemos en base a los mandatos y entonces veremos la promesa de Dios cumpliéndose en cada uno de nosotros. Ahora, muchos terminan frustrados, otros terminan cansados y algunos hasta desanimados cuando no ven los resultados. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado solo a discipular a los mismos. Y ciertamente los grupos de comunión familiar son para discipular, pero primero son para evangelismo y para discipulado. O sea, solo estamos haciendo una parte y necesitamos hacer las dos partes que el Señor ya nos menciona. Es interesante entender el ciclo de crecimiento también, cuando nos habla de evangelizar, de integrar, de discipular y de enviar. Es algo tan lógico y tan sencillo de seguir que muchas veces nos complicamos por estar siguiendo tradiciones o costumbres o haciendo lo mismo y no logrando nada de lo que el Señor ya prometió. Terminamos entonces, como dice el manual, cansados, frustrados, desanimados, porque no vemos el fruto. Y está pasando el tiempo y no nos hemos dado cuenta que estamos haciendo las cosas a nuestra manera y no conforme al diseño del Señor. Hoy es un llamado a los grupos de comunión familiar, un llamado de Dios para ejecutar las cosas con el diseño de Dios, porque la promesa la dio Dios. El plan ya lo dio Dios, el diseño ya lo dio Dios. Por lo tanto, a nosotros nos toca seguir el trazo, el diseño para el fiel cumplimiento de las promesas de Dios para nuestra vida. En el segundo párrafo del contenido de la lección, encontramos que algunos creen que la multiplicación la debe hacer el Señor. Por eso ellos no hacen nada. O sea, hay muchos grupos de comunión familiar que piensan que Dios es el que va a obrar, que Dios va a hacer, y a lo único que se dedican es a orar, pidiéndole a Dios que cumpla con su promesa, pidiéndole a Dios que salve a las personas, pidiéndole a Dios que la gente crea en Él. Y en eso la iglesia ha estado poniendo su tiempo, ha estado invirtiendo más tiempo en la oración. Yo sé y creo en la oración, soy un hombre de oración y sé que la oración eficaz del justo puede mucho, pero déjeme decirle, la oración tiene su lugar, el ayuno tiene su lugar. Yo oro, yo ayuno, yo busco al Señor, pero esto no me debe limitar a mí para extenderme y evangelizar conforme al diseño del Señor. Cuando la iglesia y los grupos de comunión familiar están esperando que Dios los multiplique, déjeme decirle, se quedarán allí y no serán multiplicados, aunque oren, aunque ayunen, porque la Escritura nos manda a nosotros a ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Pero también nos dice la Escritura, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor ya nos dio su plan, ya nos dio su diseño, ya nos dio su poder. ¿Qué nos toca a nosotros ahora? Ejecutarlo a la manera de Dios, y entonces, en vez de vernos frustrados y en vez de estar esperando que Dios obre, Dios ha puesto a la iglesia para que sea la iglesia la que vaya y haga realidad la promesa del Señor de multiplicarlos. Si estamos esperando nosotros que Dios haga las cosas, déjeme decirle, no, para eso Dios nos puso a nosotros. Lo puso a usted, pastor, me puso a mí, puso a los discípulos para que ellos mismos sean multiplicados y que hay un crecimiento, como dice en Hechos capítulo 4, verso 14. Vuelvo a leerlo, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, dice además, así de hombres como de mujeres.
Esa es la promesa del Señor. Pero está la promesa, pero necesitamos el accionar. Es cierto, es la sobrenaturalidad de Dios, pero ha puesto a la iglesia para que accione y que no lo haga solo como hacer algo, sino ya nos capacitó, ya nos proveyó de las herramientas para ejecutar, para hacer, para lograr, para alcanzar, para extendernos y multiplicarnos. Me llama mucho la atención porque no es de esperar que Dios haga todo. Pero cuando revisamos el diseño, encontramos que es un mandato. Hechos 2:42 dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:46 dice también: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué había en el templo? Había alegría, había comunión, había vida, había crecimiento, había un deseo de estar juntos, había un deseo de estar en comunión. Para la iglesia de los Hechos era vital las reuniones, pero no solo las reuniones del templo, no solo las reuniones de la casa, sino ambas cosas. Para ellos era vital estar en cada una de estas áreas para poder ejecutar el diseño del Señor. Me llama la atención porque dice que juntos con alegría y sencillez de corazón, dice, alababan al Señor. ¿Qué había en el grupo de comunión familiar? ¿Qué había en el templo? Había enseñanza, había participación de la comunión unos con otros, había oración, se juntaban para hablar de Cristo, para enseñar de Cristo, y esto era algo que les provocaba vida constantemente a ellos. Para ellos era vital estar en cada una de las cosas que el Señor había marcado, en el templo y en las casas. Fíjese cómo es el diseño, en el templo y en las casas. Un principio fundamental que debemos resaltar es que perseveraban cada día. Diga conmigo, cada día. Cada día. Hay gente que dice, ay, todos los días tenemos que ir, todos los días tenemos que hacer, no hay un día libre. Óigame, en la cultura del reino, el Señor nos muestra a nosotros la importancia de ser efectivos, de ser buenos trabajadores, de esforzarnos, de lograr, de alcance. Pero en la cultura del mundo, todo mundo está esperando el descanso, el asueto, los días de reposo, los días para salir y descansar, los días que queremos ya no hacer nada. Óigame, en la cultura del reino, el Señor nos ha establecido que nosotros somos gente que trabajamos, gente productiva. Le digo esto porque la Escritura nos habla a nosotros que para ellos era fundamental perseverar cada día en el templo, pero los discípulos eran tan importante congregarse, para ellos era importante tanto como grupo como con iglesia, pero también con tener comunión unos con otros, partiendo el pan en las casas. Es vital para todo discípulo entender y aplicar correctamente este principio. De lo contrario, algunos, déjeme decirle, podrían darle prioridad solamente a una cosa. Estoy hablando de templos y casas. ¿En dónde se reunían ellos? En el templo y en las casas. Entonces ellos le daban la importancia de vida al templo como a las reuniones en casa. Para ellos era importante, si no se hubieran convertido en gente de solo templo o gente solo de grupo. Y eso ya me dice a mí que estoy fuera de diseño. Se lo compruebo aquí con Hechos capítulo 5, versículo número 42. Mire lo que dice la Escritura, Hechos 5:42.
porque estamos hablando de que se reunían en el templo y en las casas. Había enseñanza, había oración, partían el pan, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero mire ahora lo que dice Hechos 5, verso 42, porque este es el diseño del Señor. No le daban prioridad al templo, no le daban prioridad solo a la casa, le daban prioridad a todo. Y por eso es que había aumento y crecimiento, vida, desarrollo, multiplicación en la iglesia de los Hechos. Mire lo que dice la Escritura. Y todos los días, vuelve otra vez a decir, y todos los días en el templo y por las casas, dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué había entonces en el templo? Había enseñanza. ¿Qué había en el grupo de comunión familiar? Había en esas reuniones en las casas, había enseñanza. No cesaban, dice, qué tremendo, no cesaban. Y esto era todos los días. No cabe duda que había vida en ellos, no cabe duda que ellos estaban bien en el diseño, estaban haciendo las cosas correctas y por eso estaban siendo multiplicados. Hay gente que le da más importancia al templo. Las reuniones en casa no me interesan. Déjeme decirle, deben interesarnos. Debemos interesarnos por lo que el Señor ya diseñó, por lo que Él ya plasmó en las Escrituras, para que usted y yo hagamos conforme ese diseño. Hay un ejemplo y lo encontramos nosotros en Hechos capítulo 10 y lo encontramos en todo el capítulo 10 con relación a Cornelio. Cornelio, la Escritura me habla de Cornelio y dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios de vez en cuando. No como dice ahí, oraba a Dios ¿cuándo? Siempre. Este era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con buenas obras. Era un hombre importante, pero este hombre importante fue marcado aquí en las Escrituras precisamente por lo que ocurrió en él. Cornelio, dice, nos da un ejemplo, no solo abrió su casa para recibir al apóstol Pedro, sino que invitó a sus parientes, dice, para que también ellos escucharan lo que Pedro les iba a enseñar. Mire lo que dice el verso 27, dice la Escritura así: y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. ¿Cuántos habían? Muchos. ¿Cuántos habían? Muchos. ¿Y quiénes eran esas personas? Esas personas eran los amigos íntimos, eran las personas más cercanas a Cornelio. Y ellos escucharon lo que Pedro les estaba anunciando. ¿Qué hizo Cornelio? No solo preparó su casa, llamó a los más íntimos, llamó a sus familiares, los juntó. Y cuando Pedro aparece y les predica a Cristo, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¡Qué glorioso! Fue el accionar del discípulo que presta su casa. Debe haber un accionar, no debe quedarse solo. Ahí está mi casa, ahí están mis sillones, ahí pueden sentarse, que empiece la lección. No, Cornelio hizo algo, accionó, se movió, hizo algo que
provocó ese mover de Dios en la casa de Cornelio. Qué interesante, cuando usted tenga su tiempo, lea todo lo que hizo Cornelio y lo que pasó en la casa de Cornelio, porque me llama la atención lo que ocurrió. Dice en el verso 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en las lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Verso 48 dice: y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mire todo lo que pasó en el grupo de comunión familiar. Ay, cómo anhelamos grupos de comunión familiar como los de Cornelio, ¿verdad? Y ese es el diseño, esa es la forma como el Señor va a multiplicarnos en el grupo de comunión familiar. Esto no pasó en el templo, esto pasó en la casa de Cornelio. Todos los que se reunieron fueron llenos del Espíritu Santo, se convirtieron al Señor, fueron bautizados y se quedaron Pedro ahí y los demás para recibir enseñanza y ser discipulados, de tal manera que en el grupo de comunión familiar hubo multiplicación. ¿Qué es lo que debe haber en nuestros grupos de comunión familiar? Multiplicación. ¿Cuándo? Cuando yo ejecuto correctamente los mandatos del Señor. Cuando yo llevo a las personas para que escuchen de la palabra, pero también los evangelizo, también los voy a traer, también aplico ese principio que utilizó Cornelio. No solo preparó la casa, sino llevó a todos los más cercanos a él, sus familiares, sus parientes, y todos ellos recibieron el poder de Dios. Todos ellos se multiplicaron. ¿Por qué? Porque hubo un accionar de un hombre llamado Cornelio. Ahora, en la iglesia de los Hechos, vemos que el número de los discípulos aumentaba cada día. Yo quiero preguntar, ¿en nuestras iglesias estará pasando esto? ¿O se estarán convirtiendo de vez en cuando? Esas experiencias ya deben terminar, porque ese es el año de la multiplicación. Este es el año de extendernos a lo que está delante de nosotros. Ya olvidemos ciertamente lo que quedó atrás, cómo lo hicimos, por qué lo hicimos y cómo fue que practicamos tales cosas. Hoy es el tiempo de regresar al diseño y hacerlo conforme la Escritura. Y entonces vamos a ver el fluir del Espíritu, vamos a ver esa multiplicación que nos muestra aquí en la casa de Cornelio. Eso va a ocurrir. Ahora, esta multiplicación no era producto de la gracia de Dios solamente, sino del trabajo de cada discípulo que realizaba. En Hechos 2:47 dice: alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los grupos de comunión familiar van a cumplir su propósito si los discípulos están ligados en el discipulado, pero también en el adiestramiento. Dos cosas. Recuerde usted que la enseñanza pasada hablábamos sobre la multiplicación que produce el adiestramiento. El adiestramiento produce maestros, maestros capaces, diestros, para mostrar el diseño y enseñar el diseño. Pero el grupo de comunión familiar es específicamente para que se ponga por obra los mandatos que el Señor ha establecido en el libro Un Modelo a Seguir. Es allí donde
vendrá la manifestación del poder de Dios. Es allí donde va a haber multiplicación, pero no será producto de algo mágico o de algo automático, sino será por el accionar de cada discípulo en cada grupo de comunión familiar. Ahora, la explosión del modelo se va a dar. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo día a día las personas. Entonces va a haber una multiplicación, no solamente de más discípulos, sino de más discipuladores. Va a haber más grupos de comunión familiar y vamos a experimentar ese mover de Dios, esa multiplicación. Y precisamente lo que dice el texto que hoy leímos, el texto para memorizar 5:14, que dice: y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, tanto de hombres como de mujeres. Cuando nosotros empezamos a evangelizar conforme al diseño, en los grupos de comunión familiar, cada discípulo se convierte en un ejecutor del plan de Dios. ¿Por qué no hay multiplicación? Bueno, aquí nos está explicando de que muchos se han quedado en la oración, otros están ayunando para que Dios obre. Sí, lo sobrenatural de Dios actuará, pero ¿en base a qué? En base al accionar de la iglesia. Cuando yo acciono es porque le creo a Dios. Cuando yo acciono es porque tengo fe. Cuando yo acciono es porque he entendido el diseño del Señor. Entonces no haré las cosas solo por hacerlas, las haré porque ya tengo un diseño, porque ya las entendí, porque creo, porque tengo fe y porque sé que esto funciona. Entonces va a producir esa multiplicación. El discipulado dentro del grupo persigue edificar un estilo de vida conforme a los principios del reino en la vida de cada discípulo. ¿Qué es lo que busca un discipulador? Bueno, edificar. Edificar un estilo de vida diferente al que está viviendo o el que vivió cada discípulo. Es establecer la cultura del reino. Es una nueva etapa en la vida del discípulo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y lo tremendo es llevar a esos discípulos al cumplimiento de cada uno de esos principios. No solo que los sepan, sino que los vivan, que los ejecuten para que haya una transformación en la vida de ellos. Por eso el discipulador es clave. Si solo se dedica el discipulador a dar una enseñanza, déjeme decirle, ese grupo de comunión familiar no va a tener desarrollo, no va a haber crecimiento. Estamos haciendo inútiles a cada discípulo y los estamos dejando en una situación de no fructificar, de no multiplicar. Los estamos volviendo estériles. Por eso es importante que el discipulador y el discipulado que estamos dando sea un discipulado que provoque vida, que provoque ánimo, que provoque el establecimiento del reino, que los principios del reino vengan y sean establecidos en cada discípulo y que tengan el estilo de vida de Cristo y que podamos de esa manera empezar a establecer el reino de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en el trabajo, en la empresa y en todo lugar. Por eso es importante el discipulador. Es importante que el discipulado no sea solo entregar una enseñanza y hay que miren ellos qué hacen con la enseñanza. Déjeme decirles, lo único que estamos haciendo es enseñando más, pero practicando menos, ejecutando menos. El Señor nos manda a accionar, nos manda a hacer el diseño y el diseño nos dice que es de un accionar, es de ir y predicar el evangelio, evangelismo, es de ir y hacer discípulos. Me está hablando de discipulado. Es un accionar, no es un esperar a ver cuándo Dios lo hace, no es un esperar a ver cuándo pasa, no es saber si resulta, no, es Dios mostrando su diseño para que usted y yo veamos,
accionando los principios del reino y los mandatos del Señor, donde veremos nosotros cumplirse la promesa. Es importante mostrar los principios del reino en la vida de cada discípulo, lo cual es fundamental para que puedan dar una multiplicación genuina que apunta hacia formar y alcanzar la imagen de Cristo. Bueno, si yo solo busco crecimiento, yo puedo tener crecimiento, pero si estoy buscando, déjeme decirle, el establecimiento y la formación de la imagen de Cristo en cada discípulo, entonces mi multiplicación será de acuerdo al diseño. ¿Qué es lo que vamos a multiplicar? La imagen de Cristo. Es necesario que el discipulador, el adiestrador, el pastor, el que está ministrando un grupo de comunión familiar, ya tenga el perfil correcto, porque eso es lo que él va a transmitir, es lo que va a mostrar, él va a modelar. Y si no es así, estamos llevando al fracaso al grupo de comunión familiar. Por eso es necesario que nosotros hoy, a la luz de las Escrituras, entendamos que la multiplicación no son solo números. La multiplicación es la imagen de Cristo en los discípulos, en los que se van a convertir. En la multiplicación debe ser una multiplicación genuina, donde cada discípulo alcanza y logra la imagen de Cristo, estableciendo el reino en su vida, pero también viviendo bajo los principios del reino de Dios. Todos los discípulos integrados en los grupos de comunión familiar tienen la responsabilidad de ejecutar los mandatos del modelo a seguir, así establecer el reino de Dios en la tierra. Veamos lo que dice Romanos capítulo 10. Me llama la atención y lo tenemos aquí en el manual. Dice, ¿cómo pues invocarán? ¿Cómo pues invocarán? Dice, a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Eso es lo que dice aquí en el verso 14 de Romanos 10. La Escritura ya me dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Este es el accionar. Vemos que la iglesia de los Hechos no se conformó solo con ver a Pedro y a otros apóstoles predicando y provocando conversiones masivas, sino que ellos también accionaron el mandato de hacer discípulos. Toda la iglesia estaba involucrada. Por eso era que el número de los discípulos crecía cada día. Los discípulos tenían muy claro que habían recibido el poder del Espíritu para ser testigos. Es el momento de hacer lo que nos corresponde, ir y hacer discípulos, aprovechando el recurso que tenemos para multiplicarnos en los grupos de comunión familiar. No más grupos de comunión familiar estériles. No más grupos de comunión familiar donde lo que hay es pura muerte. Es necesario que en los grupos de comunión familiar haya vida, se esté viendo el reino, se estén manifestando los principios del reino, que haya una manifestación del poder de Dios, que haya evangelismo, que haya discipulado, que haya multiplicación, que haya transformación. Óigame, que haya una manifestación del poder de Dios, y esto glorificará al Padre. No más grupos de comunión familiar estériles. Dios no nos puso en ese lugar
para ser estériles. Y yo quiero mencionar un versículo de los cuales ha sido tan poderoso para nuestra vida, para entender que somos fructíferos. Es por naturaleza, no es por fuerza, no es por estrategia humana. Mire lo que dice en Juan capítulo 15, versículo 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto. ¿En dónde nos ha puesto? Allí donde usted está, aquí donde yo estoy, en los grupos de comunión familiar. Y os he puesto, dice. Mire qué tremendo esto. Y os he puesto, dice la Escritura. ¿Para qué? Para que vayáis. Entonces, cuando entendemos nosotros que Él nos escogió y nos puso, es precisamente para dar fruto. No podemos quedarnos más con grupos de comunión familiar infructíferos. Ya es tiempo de la multiplicación. En las recomendaciones encontramos 2 recomendaciones que dice: empieza esta semana a ejecutar los mandatos buscando a una persona para hablarle del Señor, y verás el respaldo de Dios, porque Él dijo que la cosecha ya está lista. Y comenta tu experiencia en la próxima reunión. 2. Habla con tu discipulador para poder organizar como grupo de comunión familiar y así poder cumplir con los mandatos de evangelizar, discipular, multiplicar y manifestar el poder de Dios. Esta enseñanza definitivamente nos ha llevado a entender lo poderoso, lo glorioso y lo grandioso que Dios ha dispuesto para Misión Cristiana de Calvario. Los grupos de comunión familiar son el recurso que Dios nos ha dado para que podamos nosotros desarrollar el grupo y desarrollarnos como discipuladores, como discípulos y tener la multiplicación que Dios ya prometió. Empecemos a corregir los grupos, empecemos a encauzarlos en el diseño y veremos la gloria del Señor en cada grupo de comunión familiar. Que el Señor les bendiga.